Débora, una mujer real, relevante y radical. Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día, Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: «El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Cisón junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él». Barak le dijo: «Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo». «Muy bien», dijo ella, «iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer». Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber, el ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Sananim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Cisón. Entonces Débora le dijo a Barak: «Prepárate. Hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti». Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: «Entre en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo». Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. «Dame un poco de agua, por favor», le dijo él. «Tengo sed». Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. «Párate en la puerta de la carpa», le dijo a ella. «Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no». Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: «Ven, te mostraré al hombre que buscas». Entonces él entró en la carpa tras ella, y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo,
Y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó. Ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando y el pueblo los siguió con gusto. Alabado sea el Señor. ¡Jabín! ¡Jabín!, gritaba uno de los vigilantes. Todos los hombres hebreos corrieron a esconder sus cosechas. Por más de 20 años, los soldados de Jabín, el rey de Canaán, habían demostrado extrema crueldad y violencia hacia los hijos de Israel. ¡Jabín! ¡Jabín!, gritaba una mujer, alertando a las otras mujeres. Todas corrieron a esconderse de los soldados comandados por Sísara, quienes deshonraban a las mujeres hebreas y mataban o robaban los pocos animales domésticos que poseían. Jabín y Sísara eran símbolo de muerte, pues los soldados se divertían matando con sus lanzas a los niños hebreos mientras jugaban y corrían. El sufrimiento, el dolor, la impotencia y la angustia guiaron al pueblo israelita a darse cuenta de que sus circunstancias eran la consecuencia de haberse alejado de Dios. El Señor los había sacado de la esclavitud en la tierra de Egipto para traerlos a la tierra prometida y se habían olvidado de Él. Con lágrimas en sus mejillas y con el corazón arrepentido, le suplicaron a Dios que los salvara. En el monte de Efraín, en el camino entre Ramá y Betel, vivía una mujer llamada Débora. En medio de los quehaceres de cada día, Débora buscaba la oportunidad para componer la letra y la música de canciones que animaban la fe en el Dios de Israel. También cantaba algunos salmos y cánticos espirituales. Cada día se sentaba bajo la palmera que estaba en el patio al frente de su casa y dedicaba algunas horas para ayudar a su pueblo con sus preocupaciones de la vida diaria. Por crecer recta y por su follaje verde, la palmera ha llegado a ser un símbolo de justicia y rectitud. Débora se unió al clamor de su pueblo. Día tras día, cuando los oprimidos hebreos de la planicie subían hasta el patio de su casa para pedir su consejo bajo la sombra de una palmera, Débora los aguijoneaba para que hicieran algo en contra de la opresión. Lo primero que debían hacer era empezar a honrar al Señor Dios que los había sacado de Egipto. Con todo su ardiente e intrépido corazón, Débora creía que, si ellos lo hacían, Dios los rescataría una vez más. Esta convicción ardía dentro de su corazón cada minuto del día y de la noche. Una y otra vez, ella culpaba a los hombres de Israel de ser muy cobardes y no proporcionar el liderazgo que sus familias y el pueblo tanto necesitaban. Los hombres, tanto como las mujeres, se congregaban bajo la palmera de Débora para aprovechar su fortaleza interior y su espíritu fuerte. Y cuando ella empezó a ver que algo de su propio entusiasmo por enfrentar a sus enemigos aparentemente invencibles había empezado a hacerse popular, decidió dar el primer paso. Había estado esperando que alguno de los hombres tomara la iniciativa. Ninguno se había ofrecido a hacerlo. No vio otra opción. Débora llamó a Barak, uno de los oficiales militares más astutos de Israel, que vivía en Cedes, un pueblo en la tierra de Neftalí. La primera pregunta que le hizo fue esta: ¿Tienes miedo de Sísara y de sus 900 carros de hierro? Barak se quedó en silencio un momento y luego sonrió y dijo tímidamente: No he podido encontrar alguna manera de pelear contra ellos y derrotarlos. Son un ejército muy numeroso y muy bien armado. Esto era todo lo que Débora necesitaba. Procedió a darle a Barak un resumen de la historia de Israel, recordándole cómo Dios los había sacado de Egipto a través del Mar Rojo, quebrantando la casa misma del odiado faraón. Ahora estamos en la tierra prometida de Canaán
que Dios dijo que era nuestra, ¿sí o no, Barak? Antes de que él pudiera contestar, ella continuó: Sí, aquí estamos, pero ninguno de nosotros está actuando como si viviera bajo el poder del Señor Dios de Israel. Estoy cansada de hombres doblegados por el temor. Vamos a hacer algo. Actuaremos decisivamente y lo haremos ahora. Barak empezó a animarse mientras escuchaba las emocionadas y decididas palabras de Débora. Sus hombros se enderezaron. Débora pudo darse cuenta de que había logrado reavivar su fe. Así que, antes de que él la dejara apagarse nuevamente, declaró: No es solamente una mujer quien te habla. Yo, Débora, soy sierva de Dios. Te comunico lo que Dios me ha mandado a decirte. El Señor, Dios de Israel, te ordena: reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sisón, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak hizo una larga pausa y quedó de pie frente a Débora, en silencio. Por fin dijo tímidamente: Iré solamente si tú me acompañas. Si no vas conmigo, no iré. Está bien, te acompañaré, respondió Débora con firmeza. Evidentemente, Débora había esperado que él dijera eso y cumplió su palabra. Juntos, ella y Barak llamaron a los 10,000 hombres a las armas como ella lo había ordenado y de acuerdo con la promesa que Dios le había dado. Sísara los encontró justo en las faldas del monte Tabor, listos para la batalla. Por un momento, Barak debe haber pensado que los enemigos eran muchos y estaban muy bien armados. Débora vio el rostro titubeante de Barak. Era el momento de actuar, así que le gritó: ¡En marcha! Que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Así fue. El Señor iba delante de ellos y Barak y Débora salieron victoriosos. Sísara, vencido y temeroso por su vida, huyó a pie solo para encontrarse con la muerte a manos de otra mujer israelita. Después de la victoria, Débora compuso un canto de alabanza a Dios como el verdadero campeón victorioso que le permitió a Israel conquistar a su enemigo. De una manera muy apropiada, guió al pueblo para dar gracias a Dios por la misión cumplida. Toda la tierra tuvo paz por 40 años. ¡Qué legado! En un tiempo de problemas terribles de pobreza material, moral y espiritual, surge una mujer para proponer y participar en un cambio de la historia de su nación. Nadie puede dudar que Débora fue una mujer real, relevante y radical. No solamente era sabia desde un punto de vista humano, también era fuerte, y usó su determinación interior para asirse de la fuerza misma del Señor Dios. La fe de Débora era todavía más fuerte que su voluntad. Años después, el autor de la carta a los Hebreos menciona a Barak entre varios héroes de Israel y dice: por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Tanto Débora como Barak son presentados como instrumentos en las manos de Dios. Débora es la Juana de Arco de la historia de Israel. Juana de Arco fue una joven campesina francesa que, asegurando recibir voces de Dios, guió al ejército francés contra Inglaterra. Ambas fueron mujeres que pudieron vivir una vida común y corriente, pero que decidieron poner sus capacidades al servicio de Dios y de su pueblo. No creemos que debamos sentirnos mal y castigarnos si no somos, por naturaleza, tan decididas como Débora. De hecho, un mundo lleno de Déboras podría llegar a ser un poco incómodo o difícil. Lo que vemos que podemos aprender de este dramático episodio en la vida de esta mujer excepcional es que ella sirvió a Dios en medio de su vida cotidiana,
como una mujer real y comunicó la palabra de Dios a su círculo de influencia como una mujer relevante. Además, Débora escuchó la dirección de Dios cuando Él la llamó a hacer algo radical. Servir a Dios en medio de la vida cotidiana. Débora era una mujer real. Estaba casada, con todas las implicaciones que conlleva ser esposa. No era una mujer soltera que pudiera dedicar toda su vida al ministerio fuera de su casa. Tenía un esposo a quien respetar y atender. No podía pasar por alto las tareas que requieren tiempo y energía de las mujeres. Aún así, Débora fue un instrumento importante en manos de Dios porque le ofreció a él sus talentos y capacidades. Es digno de mencionar y reconocer que el esposo de Débora le permitió seguir las instrucciones de Dios y ayudar a su pueblo con toda libertad. Lapidot no se enojó cuando Débora decidió acompañar a Barak y a todos los hombres que iban a la guerra. No le hizo una escena de celos ni expresó dudas sobre las decisiones de su mujer. Ese caballero debe haber sido un hombre muy seguro de sí mismo. Comunicar la palabra de Dios a nuestro círculo de influencia. Débora era una mujer relevante. Servía como juez para ayudar a resolver los problemas familiares entre los vecinos y otros asuntos propios de la sociedad en formación. Recordemos que cuando las tribus de Israel fueron establecidas en Canaán, se nombraron a jueces que debían ser personas de rectitud e integridad. Además, Débora era una profetisa, es decir, alguien que recibía el mensaje del Señor para comunicarlo al pueblo. El propósito del mensaje de un profeta es declarar lo que Dios espera de su pueblo, animarlo a vivir en el temor del Señor y darle esperanza de un futuro mejor si obedece la palabra de Dios. Débora fue escogida por Dios para comunicar su palabra al pueblo rebelde y terco. Hoy, usted y nosotros hemos sido llamados para comunicar el mensaje de Jesucristo a nuestro pueblo. Tenemos la ayuda constante del Espíritu Santo y el mensaje mismo en la palabra escrita, la Biblia. Dios espera que seamos sensibles, que escuchemos su voz y seamos obedientes. Puede ser que nuestro círculo de influencia no sea tan grande como el de Débora, pero sea cual sea nuestra situación, tenemos el mismo llamado a comunicar la palabra de Dios a quienes estén a nuestro alrededor. Escuchar a Dios cuando su llamado es a algo radical. Débora era una mujer radical que sufría por las condiciones sociales y económicas de su pueblo. Pero ella no se limitó a lamentar la situación. Animó a otros a hacer algo, y al momento de ir a la guerra estuvo dispuesta a acompañar a los hombres. Ser radical no es solo hablar de la situación o decir lo que se debería hacer, es ponerse al frente y hacer lo que hay que hacer. Quizás se pregunte, ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga a favor de mi pueblo? Débora tenía una línea de comunicación directa con el Señor e hizo uso de ella. Hoy en día, podemos tener ese mismo tipo de comunicación si nos mantenemos receptivos y en comunión constante con Dios por medio de la oración, la lectura de la Biblia y la fraternidad con otros creyentes en Jesucristo. Aún por su propia cuenta, Débora fue una mujer notable dados sus talentos y capacidades. Por eso es mucho más admirable que insistiera en dar a Dios el crédito por las cosas impresionantes que ella dirigía. Elabore una lista de los talentos que tiene usted. Pregunte a los miembros de su grupo si ellos ven en usted esos talentos y, tal vez, algún otro. ¿Cómo puede servir a Dios con esos talentos en medio de su vida cotidiana? Identifique por lo menos 3 círculos sociales donde usted tiene algo de influencia. ¿Qué puede hacer hoy para comunicar la palabra de Dios en esos círculos de influencia?
La actuación de Débora como juez, profetisa y líder patriota de su pueblo fue muy radical para una mujer de esa época. También levanta algunas preguntas acerca del rol de las mujeres dentro de la sociedad en general. El hecho de que Débora fue llamada a desempeñar un rol como líder público y político, ¿cambia el rol de las mujeres en general? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Alguna vez has sentido el llamado de Dios a hacer algo fuera de lo normal, tal vez fuera de su zona de comodidad? ¿Cómo respondió? ¿Cómo le gustaría responder la próxima vez que escuche el llamado? Escuchen, ustedes reyes. Presten atención, ustedes gobernantes poderosos. Pues cantaré al Señor, tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos. Todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.